Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que cocinan todos los días más de 3 millones de colombianos que ganan el salario mínimo, el mismo cuyo aumento están negociando gobierno, empresas y sindicatos. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 9 de diciembre. La discusión del aumento del mínimo en Colombia es la discusión de cada año por estas épocas en el país. Redondeados son 1.300.000 pesos actualmente, sin contar el subsidio de transporte. Según los datos con los que negocian gobierno, empresarios y sindicatos, 3.3 millones de personas ganan ese salario mínimo y eso tiene que rendir para todo el mes. 3.4 millones ganan entre 1 y 2 salarios y solo 1,5 millones de colombianos gana más de 2 mínimos. Antes de que las partes destapen sus cartas del aumento para 2025, quisimos saber qué hace una persona que se gana el promedio del mínimo y cómo hace cuentas para llegar al siguiente mes. Por eso hablamos con don Arbey Ruiz, que es un palmireño de 60 años, que nos contó su historia. Bueno, yo trabajo con una empresa contratista. Yo hago interventoría y pues es como hacerle la revisión a los contratistas que hacen el servicio. Don Arbey trabaja en el sector de la energía eléctrica. En ese gremio trabajan también unas 597.000 personas de las 23 millones que trabajan en todo Colombia, en todos los sectores formales e informales. De todas maneras, yo interactúo con el cliente porque pues yo le hago las preguntas, cómo fueron atendidos por el operario, cómo le quedó instalado el servicio. Tengo que verificar de que el servicio haya quedado en óptimas condiciones, de que se haya tratado bien al usuario. Está casado, acaba de tener una nieta y con su esposa se reparten los gastos mensuales. Bueno, a ver, mi salario es de 1.400.000. Estamos por 100.000 pesitos encima del salario mínimo. Para mí es un salario mínimo. Ese salario mínimo para mí hay que estirarlo para poder cumplir con los gastos básicos en el hogar. Según los datos que revisa la mesa de negociación del mínimo, una persona de más de 55 años con salario mensual, o sea, una persona como don Arbey, gana en promedio 2.500.000 pesos. Y bueno, Arbey está por debajo de ese promedio. Del hogar, que estamos hablando del arrendo, de los servicios, de la alimentación, de que estirarlo un poquitico más para poder comprarse uno, por ejemplo, cada 3 meses o cada 6 meses o una vez al año una mudita de ropa, porque no nos alcanza el salario para... Entonces nos pusimos a hacer cuentas de cómo utiliza ese 1.400.000 pesos, un poquito más del mínimo en una familia de 2 personas que viven en arriendo en un barrio de estrato 2 y 3, que son los más comunes de Colombia. Bueno, imaginen que yo, por ejemplo, en este momento yo pago de arriendo, pago 780.000 pesos. En servicios públicos estamos pagando aproximadamente, que es con agua, energía, gas e internet, estamos pagando casi 220.000 pesos. Eso ya es 1 millón de pesos, quedan 400.000 por gastar. En alimentación se nos va aproximadamente en el mes por ahí 330 más o menos. Quedan 70.000 pesos. Y los implementos de aseo, en los implementos de aseo se nos van aproximadamente 230.000 pesos. Ya con eso, lo más básico, comida, arriendo, servicios y aseo, Arbey se gastó todo su sueldo y tiene un saldo en rojo de 150.000 pesos. Ahora toca sumarle la plata que Arbey se gasta haciendo su trabajo. Le toca salir fuera de Palmira a otros municipios y si no lleva almuerzo, pues le toca comprar uno. Si yo tengo que salir a trabajar, por allá tengo que pagar almuerzo y eso se me está saliendo a mí de mi presupuesto. Por eso es que le digo, el salario mínimo a mí no me alcanza. Y eso que con el apoyo de mi esposa nosotros nos repartimos los gastos y así, sin embargo, nos vemos alcanzados. Porque su empresa no le cubre los gastos de moverse con el carro a todos lados. Y en la gasolina se le van otros 99.000 pesos al mes. Entonces nosotros para moverlo el carro es el fin de semana, un ratico y eso para ir a la casa
de nuestros padres para irlo a visitar, y no es más porque nosotros fuera de la ciudad no salimos porque nos sale costoso la movilización. Darse esos gusticos de ir a pasear no se puede, que el sueldo no alcanza. Entonces con su esposa se reparten los gastos. Ella también, como él, gana un poquito más del mínimo, como otras 3.4 millones de personas en Colombia. Pero el gasto no solo se va en ellos. Y pues como nosotros tenemos que correr a hacer un aporte para nuestros padres, porque pues ellos ya son adultos mayores, ellos no trabajan y todo, entonces nos toca que hacer unos aportes para colaborarles a ellos. Esa es la otra. Por eso le digo yo, nosotros nos repartimos los gastos y todo entre los dos. Ahora que el gobierno, los sindicatos y las empresas están sentados hablando de cuánto aumentar ese mínimo que ganan más de 3 millones de personas, Arvey dice que está pendiente de la discusión para saber cuánto va a subir todo el próximo año. ¿Por qué? Porque es que yo digo, bueno, si nosotros tenemos un déficit en el salario este año y la vida en este momento económica y con los costos que tiene los gastos tan altos, entonces yo comienzo a hacer comparación. Porque con el mínimo suben también el precio de la comida, los recibos, los arriendos, la salud y demás bienes y servicios que están atados al porcentaje del aumento. Según lo que se aumenta el salario mínimo. Entonces, muchas veces lo que aumenta no alcanza, y cuando aumentan, los costos se elevan y volvemos prácticamente a quedar en las mismas. Por eso le pregunto que si estuviera allí sentado en esa misma negociación, ¿qué propondría? Yo diría algo equitativo y le pediría al gobierno congelar precios, digamos, siquiera el primer semestre, ya el segundo semestre, con lo que yo pediría el aumento de salario, aumentaría la mitad de lo que yo pedí para el aumento de salario. Es decir, si yo pido o sea, que si el aumento del mínimo es del 10%, que el primer semestre del 2025 los precios de las cosas solo suban un 5%. Y yo creo que así seríamos algo un poquito felices, el colombiano, diría yo, así que viviríamos un poquito equitativos como para respirar, porque desde que hubo la pandemia y el estallido y todo esto que pasó del 2020 hasta la fecha, ha sido muy difícil uno recuperarse económicamente. Porque en la pandemia, hace 4 años, Arvey perdió su empleo en una importadora de carros y duró 6 meses sin sueldo. Y uno pagando arrendo, pagando servicios, y todo. Entonces, ¿cómo hace uno? Así con 6 meses sin recibir plata, cualquiera se va a la quiebra y es muy lento la recuperación. Imagínense que eso hace 4 años y todavía tenemos deudas de esas y pagando de a poquitos. Hablar de plata es incómodo, más aún si es de plata propia, ¿no? La que uno se gana. Suele ser incómodo decirle a la gente cuánto uno se gana o preguntarle a la gente cuánto se gana. Le pregunto por último entonces eso, ¿por qué quiso hacernos sus cuentas? Bueno, es que yo le digo, uno no debe callar, porque pues, aunque dicen que una sola golondrina no hace verano, pero por algo se tiene que empezar. Pues que le escuchó a uno, porque es que muchas veces uno pasando penumbras, estirando ese salario mínimo, pasando pues ratos difíciles, y uno callado y no, como que no le ayuda a despejar la mente y que alguien le escuche y esa voz llegue a algún lado, ¿no? Si nada cambia, Arvey se pensiona en 2 años. Espera ser uno de los 1.2 millones de colombianos que va a recibir una pensión. También quiere abrir un negocio de jabones artesanales con su esposa porque de pensión le llega un mínimo. Don Arvey, gracias por la generosidad de hablar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Y además de la negociación del mínimo, se vienen las últimas discusiones en sesiones ordinarias del Congreso y más del escándalo de gestión del riesgo. Esas y más movidas van a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y gracias a él fue que Don Arvey nos habló. María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.